2:11. Dice la Biblia así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hasta ahí, hermanos, vamos ahora. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de tener este sagrado libro frente a nosotros en esta tarde, pero también te agradecemos porque nos has confiado tu palabra preciosa, tanto para exponerla y predicarla como para recibirla cada vez que venimos al templo y poderlo hacer en casa también. Te pido que bendigas estos minutos de meditación de tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. En el versículo 9 y el versículo 10, Pablo está estableciendo algo muy interesante. Está hablando de las obras buenas, es decir, del bien hacer. Y las obras buenas, o las buenas obras, como queramos llamarle, el orden de los factores aquí no altera el producto, ¿verdad? Obras buenas o buenas obras. Pablo se está refiriendo que las buenas obras no tienen ningún efecto beneficioso o efectivo respecto a la salvación. Es decir, si alguien quiere hacer una obra buena para ganar la salvación, no es a través de méritos, por supuesto, no es a través de lo que yo pudiera hacer y ofrecerle a Dios para que Dios me otorgue la salvación por lo que yo he hecho en favor mío. No es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Es decir, si la salvación fuera por méritos, no todos haríamos el mismo tipo de méritos o los méritos suficientes para colocarnos en un mejor lugar en la presencia de Dios. No es por obras, es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un presente. La salvación cuesta, pero no nos cuesta a nosotros, le costó al Señor Jesucristo, por decirlo de esa manera, el ofrecer su propia vida en propiciación por nuestros pecados. A Cristo, Él sabía, Él vino a nacer para morir, pero Él sabía que parte de la historia o del plan de la salvación era nacer en un cuerpo humano como el suyo y el mío, vivir varios años aquí en la tierra, al menos 3 décadas y 3 años, 33 años y medio aproximadamente es lo que dice la Biblia, para posteriormente ser muerto, es decir, asesinarlo, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Asesinaron al santo de Israel, dice la Biblia, de manera que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos para preparar un lugar para nosotros, dice la palabra de Dios. Ahora, todo eso ya estaba previsto desde antes de que Dios creara todo el universo y toda la creación conocida y desconocida para el ser humano. Ya estaba previsto. En la presencia de Dios ya estaba todo encaminado a ser como fue en la historia que tenemos en la palabra de Dios. Así que la salvación está completa en Cristo Jesús. Y Pablo establece, les dice, hermanos, la salvación ya está completa. Cristo dijo, consumado es. Todo lo que tiene que ver con la salvación, del plan de la salvación, la obra de la salvación, la obra propiciatoria de Cristo y la obra vicaria, la muerte vicaria de Jesucristo, está consumada. Es decir, ya se cumplió, se pagó lo que debía de haberse pagado, que es la muerte. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, dice la palabra del Señor. Así que el Señor Jesucristo se dio a sí mismo, y el querer ofrecerle obras añadidas a la obra perfecta de Cristo es demeritar la obra completa de la salvación. El Señor, la obra de Cristo en la cruz ha sido suficiente. No tenemos que añadirle más. Es suficiente. La muerte de Jesucristo, la Biblia siempre ha dicho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero desde el Antiguo Testamento, el alma que pecare se va a morir. Si nosotros queremos añadirle alguna obra a la muerte de Cristo para completar la salvación, entonces sería
la muerte nuestra. Porque el alma que pecare, esa morirá. ¿No? Entonces es ilógico y es irrazonable querer añadir alguna obra extra a lo que ha hecho el Señor Jesucristo para completar la obra redentora del Señor. Por eso es la misma razón por la cual Pablo dice, somos salvos por gracia, la gracia de Dios, por medio de la fe del hombre en esa gracia salvadora, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, y no es por obras. Recalca, no es por obras, para que nadie llegue a vanagloriarse ante la presencia de Dios al decir, si es que fuera por obras, bueno, yo estoy aquí porque yo me gané la salvación. Yo estoy aquí porque lo que Cristo hizo, el Hijo de Dios, no es suficiente, yo le tuve que ayudar con mis obras, y como yo hice más obras que ustedes, que otros que puedan estar en el cielo, entonces yo voy a estar más cerca de Dios aquí en el cielo, o más cerca del trono de Dios aquí en el cielo, vamos a decirlo así, o yo voy a estar en un mejor lugar, si es que hay mejores lugares en el cielo, no lo sé, no creo. Pero si fuera de esa manera, entonces se gloriaría alguien que ofreciese mayor obras a los ojos de Dios. Pablo dice, no es por obras. Sí fue por una obra, fue la obra redentora de Cristo, pero no por las obras nuestras. Lo único que el hombre puede hacer para ser salvo es tener fe. Nada más. Tener fe. Está dormido un perro allá afuera, ¿verdad? Está roncando. Así que es la única obra. Pablo dice, no es por obras, pues para que nadie se llegue a gloriar. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora Pablo aclara, la salvación no es por obras, no es por el bien hacer, pero sí, una vez que hemos sido, habiendo nacido físicamente y nacido de nuevo en Cristo Jesús, entonces entendemos que Dios nos ha creado, entre muchas otras cosas, con la finalidad de hacer buenas obras, de tener una buena conducta, un bien hacer. Una vez que ya hemos sido salvos, entonces las obras tienen un conteo ante la presencia de Dios, no antes. No antes. Dice, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, para actuar bien. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en las buenas obras, en un buen hacer, en un buen comportamiento, en un testimonio digno de Cristo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, que el Señor nos ha creado, dice, para que llevemos fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Y ahí en Juan capítulo 15 el Señor Jesucristo habla donde dice que nos ha puesto para que llevemos fruto y más fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿De qué está hablando de fruto? De obras buenas, ¿no? La vida del cristiano, cuando es agradable a los ojos de Dios, va a traer fruto. La gente comenzará a ver en ese creyente a Jesucristo. ¿Qué fue lo que sucedió en Hechos capítulo 11? Si mal no recuerdo el capítulo, de los primeros versículos en adelante. Fue cuando la palabra de Dios, el Evangelio, llegó a Antioquía. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Este pasaje. Y vino, ¿quién fue? Bernabé, y trajo a Saulo, estuvieron un año por lo menos allí en Antioquía, y enseñaron a los hermanos, y ahí se les llamó cristianos por primera vez a los hermanos en Antioquía, por primera vez. ¿Quién le llamó cristianos? Bueno, la gente que vivía en torno de los hermanos. Comenzaron a ver diferencia en la forma de vida de ellos. Creyeron en Jesucristo, eran discipulados a través de las predicaciones, de las enseñanzas, de las visitas, seguramente de Saulo de Tarso, de Pablo convertido y del hermano Bernabé. Entonces comenzaron a crecer en su fe, comenzaron a ver, a cambiar su manera de pensar, su perspectiva, su visión de la vida, y entonces presentaban una vida distinta. Comenzaban a tener fruto que no habían tenido antes de la conversión a Cristo, así como Pablo dice, en otro tiempo, como lo vamos a mirar enseguida. Así que a raíz de eso, porque ellos, una vez convertidos a Cristo, tuvieron un bien hacer, buenas obras, buen testimonio, buen comportamiento, la gente miraba a Cristo en ellos, de manera que le llamaron cristitos, que eso quiere decir la palabra cristianos o pequeños cristos, porque fue el resultado o el fruto de un bien hacer, no antes.
A los hermanos no llamaron cristianos antes de convertirse a Cristo, sino después. Después. Y continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, dijo Pablo, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Comienza el versículo 11 diciendo, por tanto, ahora que hemos sido salvos por gracia. Pablo les está recalcando a los hermanos de la congregación de la iglesia de Éfeso. Le dice, hermanos, ahora que ya somos salvos, que hemos sido salvos por gracia, ahora que hemos sido salvos por nuestra fe depositada en la gracia salvadora de Cristo Jesús, ahora que ya estamos en Él y que Dios nos ha colocado para buenas obras, para un bien hacer, para tener una vida distinta, para irradiar a Cristo en nuestras propias vidas. Ahora, eso quiere decir por tanto. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero ahora en Cristo hemos sido una nueva creación. La gracia del Señor ha sido suficiente para transformarnos, para hacernos nacer de nuevo. Y ahora que estamos en Cristo, entendemos que Dios nos ha creado para buenas obras, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces, por tanto, acordaos. Pablo está trayendo a la memoria a los hermanos de Éfeso que eran de extracción gentil, ¿no? Pablo está hablando aquí en este versículo 11 y el 12, está hablando, no está argumentando en defensa de los judíos, pero está hablando cómo los judíos se expresaban de los gentiles. Ahora que somos de Cristo, por tanto, dice, acordaos, acuérdense de que en otro tiempo vosotros, ustedes. Pablo está hablando aquí en la segunda persona del plural, ustedes, vosotros, les dice, que en otro tiempo. Es curioso, pero Pablo en el capítulo 2, en los 22 versículos del capítulo 2, utilizó el término en otro tiempo en 5 ocasiones. En el capítulo 3 ya no lo utilizó, pero en el capítulo 1 todavía utilizó la frase ahí, pero en el capítulo 2, solamente en el capítulo 2, utilizó esta frase en otro tiempo en 5 ocasiones, como enfatizando, como si Pablo estuviera enfatizando marcadamente la vida ahora en Cristo, en otro tiempo. Acordaos que en otro tiempo ustedes eran identificados de esta manera. Ahora, Pablo explica a la congregación, a la iglesia de Éfeso, que ahora que estaban en Cristo, estaban siendo colocados en el mismo nivel que cualquier otra persona creyente, incluyendo judíos. Ustedes, igual que los judíos, pero Pablo le llama de la manera como le llamaban los judíos a los gentiles y cómo los judíos se hacían llamar a sí mismos, porque dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne. Es decir, en una manera terrenal de identificarlos. ¿Pablo que era judío o gentil? Judío. No había nacido en Israel. Geográficamente no había nacido en Israel, pero era hijo de hebreos. ¿Se acuerdan que él se identificó? Soy hebreo de hebreos, es decir, soy el hijo hebreo de 2 hebreos. ¿No? Entonces tenía doble nacionalidad. Como nació cuando gobernaba el Imperio Romano, era judío de nacimiento por sangre, pero era gentil también porque había nacido dentro del territorio del Imperio Romano. Y él le dijo en Hechos, creo que fue Agripa, me parece, si mal no recuerdo, que le dijo, yo soy romano y yo tengo la ciudadanía. Yo no compré la ciudadanía, yo nací. Yo soy ciudadano de nacimiento. Así que Pablo tenía doble nacionalidad, pero era judío. Era judío. De manera que dice,
los gentiles que en cuanto a la carne, de una manera humana hablando, pues, a eso se refiere Pablo cuando dice en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Ahora, Pablo está utilizando aquí en este versículo 11, les está diciendo a los efesios que ellos eran gentiles, es decir, no judíos, que eran de una extracción pagana según la carne. Decir, es un gentil, los judíos cuando decían, es un gentil, se estaban refiriendo en términos despectivos para referirse que eran paganos. ¿Por qué eran paganos? Sencillamente porque no eran de la misma rama de ellos, judíos, ¿no? Entonces Pablo dice, en la carne, según la carne, hablando meramente de manera terrenal y humana, ustedes son considerados como gentiles. ¿Por quiénes? Por los así llamados, según la carne, circuncisión. Pablo les explica la manera que los judíos miraban a los gentiles y en términos despectivos, estos se referían los de la incircuncisión. Ustedes como gentiles han sido llamados los de la incircuncisión por los llamados a sí mismo, los de la circuncisión hecha por mano de hombre. Hay que recordar, hermanos, que la circuncisión era una huella o una marca en el cuerpo de los varones judíos del pacto que hizo Dios, del pacto de la promesa que hizo Dios con Abraham. Todo judío que nacía a los 8 días debía ser circuncidado, máximo 8 días. Y era una marca sencillamente del pacto de Dios con Abraham. No era tanto por higiene, sino por un pacto, la marca que en el cuerpo llevaban del pacto de Dios. Así que todo judío era un judío y se conocían a ellos como los de la circuncisión. Nosotros somos de la circuncisión, es decir, nosotros somos del pacto de Dios. Nosotros sí traemos en nuestro cuerpo el pacto que Dios hizo con nuestro padre Abraham, y se jactaban de eso. ¿Se acuerdan cuando quisieron altercar con el Señor Jesucristo y debatir? Le dijeron, nosotros de nuestro padre Abraham somos. Se les llenaba la boca, por usar un término coloquial, ¿no? De decir, somos de Abraham, nuestro padre Abraham. Nosotros descendemos de los patriarcas, decían ellos, ¿no? Ahora, pero ellos cuando querían ofender de una manera despectiva a los judíos, ellos se referían, nosotros somos los de la circuncisión y ustedes son de la incircuncisión. Son gentiles. No. Así que, por no llevar en su cuerpo los efesios la marca física del pacto de Dios con su pueblo, los judíos, o sea, los de la circuncisión, se referían a los gentiles o a los paganos como los de la incircuncisión. Ahora, pero hay algo muy interesante. Pablo les escribe a los hermanos de otras iglesias, al menos a los de Roma, a los de Corinto, que eran griegos, a los del término al territorio de Galacia y a los de Colosas, les explica y les dice que aquellos que llevan en su cuerpo la marca del pacto de Dios no son necesariamente parte del pueblo de Dios. Porque pueden ser que llevan en su cuerpo la marca la marca física del pacto de Dios con Abraham, pero no guardan la ley. Y judío, dice Pablo, no es el que tiene en su cuerpo la marca del pacto, sino aquel que guarda la ley, aunque no tenga la marca física. Vamos a buscar esos pasajes que les escribe Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 25. Romanos capítulo 2, versículo 25. Es interesante cómo Pablo les explica a los romanos este tema. Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29. Pues en verdad, dice Pablo, la circuncisión aprovecha, sí tiene sentido, como diciendo, sí tiene sentido la circuncisión, la de los judíos, ¿no? Dice, siempre y cuando si guardas la ley. Como diciendo, ¿de qué le sirve a un judío decir, yo soy de la circuncisión, yo soy del pueblo de Dios, pero no guarda la ley? ¿No? Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha, tiene sentido si guardas la ley. Pero si eres transgresor
de la ley, ya me brinqué aquí la página. Si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿De qué sirve? No tiene sentido. ¿No? Sí se entiende, ¿verdad? Verso 26. Si pues el incircunciso, es decir, el que es gentil, guardare las ordenanzas de la ley de Dios, no será tenido su incircuncisión como circuncisión. Si aquel gentil que no tiene en su marca el pacto de Dios, marcado el pacto de Dios en su cuerpo, el pacto de Dios, dice, pero guarda la ley de Dios y es obediente a los preceptos divinos, no será tenido como parte del pueblo de Dios. A eso se refiere la circuncisión, ¿verdad? Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, se refiere a los gentiles, pues, pero guarda perfectamente la ley de Dios, te condenará a ti que con la letra de la ley que tú tienes escrita, la ley de Dios, es decir, el Pentateuco, y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Si tú eres judío, tú eres de la llamada circuncisión, pero no cumples con los preceptos divinos, pero hay alguien que es gentil, es decir, es incircunciso, pero sí obedece los preceptos perfectamente, dice, te condena a ti, que eres de la circuncisión, que a ti se te entregó la ley, la promulgación de la ley. Es como decir, hermanos, es como decir, ahí está un cristiano, pero no vive como cristiano. Pero el vecino de ese supuesto que de aparente cristiano no es creyente, todavía no tiene a Cristo en su vida, pero vive mejor que tú que eres cristiano. Aquel te está condenando a ti. No condenando al infierno, pero lo que estás, no, porque no se pierde la salvación. Lo que está diciendo Pablo ahí es, te está condenando, es decir, te está haciendo quedar mal. Te está haciendo quedar en vergüenza, te está condenando. ¿Sí se entiende, hermano? Sí. Es exactamente lo mismo lo que está diciendo Pablo aquí. Te condena. Un gentil, un incircunciso, que guarda perfectamente la ley, que aprecia los preceptos divinos y vive de acuerdo a ese precepto de Dios, te está avergonzando a ti, que dices que ser de la circuncisión, pero no obedeces, ¿no? Versículo 29, ¿dónde nos quedamos? 28, ¿no? Pues no es judío el que lo es en el exteriormente, es decir, judío no es aquel que necesariamente ha sido circuncidado, ¿no? El que lo es en su exterior, en su físico. Y la circuncisión, perdón, me brinqué, dice, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Pablo ya está diciendo aquí, ya está espiritualizando el tema. Judío no es aquel necesariamente que en su cuerpo lleva la marca del pacto de Dios, ¿no? Y la circuncisión no es la que se hace exteriormente en la carne, verso 29, sino que es judío, es decir, es parte del pueblo de Dios el que lo es en lo interior, es decir, en su corazón. Y la circuncisión no es la externa, la visible o la del cuerpo, es la del corazón, en espíritu, no en la letra, no en la ley que está escrita. Dice, la alabanza del cual se viene de los hombres, sin la alabanza que no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces Pablo ya está cambiando aquí el asunto, está dando otro sentido. Eso era en la ley, la letra, es decir, la promulgación de la ley decía que el judío debía de ser circuncidado del varón. ¿No? Ahora dice Pablo, ahora en Cristo las cosas son distintas. No te jactes de que eres parte del pueblo de Dios si nada más estás circuncidado, porque ser parte del pueblo de Dios, si tú eres un judío de raza, vamos a decirlo así, de nacionalidad, no te va a llevar al cielo. Y no te jactes de que cumples con la ley. Porque la verdadera circuncisión, es decir, el verdadero hecho de ser parte del pueblo de Dios como creyentes, no es si lo traes tu marca en tu cuerpo, sino es la del corazón. La que realmente Dios ha cambiado tu corazón, ha quitado un corazón de piedra y ha puesto uno de carne. ¿No? Y vamos ahora a 1 Corintios 7:19. Pablo continúa explicando, pero ahora los griegos de Corinto, el mismo punto. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. ¿Quién lo puede leer?
por favor. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Exactamente. Ahora, Pablo aquí, gracias hermano, a los hermanos de Corinto le dice, a ver hermano, nada más quiero decirle, los corintios, pregunto yo, ¿no? Pregunto, ¿eran judíos o gentiles? La iglesia de Corinto, ¿estaba compuesta por judíos o por gentiles? Más bien por gentiles. Sí, porque eran griegos. Si la iglesia de Corinto estaba compuesta por judíos o por gentiles. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba en Grecia. Entonces, por ser griegos eran gentiles, exactamente. Entonces, la iglesia de Corinto, mayormente, vamos a decirlo así, probablemente había algún judío, ¿no? Probablemente, pero vamos a decir, era una iglesia gentil. Y aquí a los griegos de Corinto, les dice, la circuncisión nada es decir, no tiene sentido ahora en Cristo, y el no ser circuncidado y la incircuncisión tampoco tiene validez ante los ojos del Señor. ¿Lo que tiene validez? El guardar los mandamientos de Dios. Si ustedes que ya son creyentes ahora en Cristo, no se preocupen de que no son parte de los de la circuncisión, tampoco tengan mayor interés o acuerdo o desacuerdo en que son de la incircuncisión, porque aquí lo que importa no es la marca del cuerpo o el exterior, sino el guardar los mandamientos de Dios. Qué interesante, ¿no? Y vamos ahora a Gálatas capítulo 5, versículo 6, más adelantito, antes de Efesios, perdón. Antes de Efesios está Gálatas capítulo 5, versículo 6. Si alguien más puede leer el versículo 6, Gálatas 5, 6, por favor. Y estamos hablando del mismo contexto, ¿no? Gálatas capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Exactamente, gracias hermano. Ahora Pablo aquí añade algo más. Ni la primera parte es la misma que la de Corinto, ¿no? La de Corintios. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale nada. Vale algo. Dice, ahora aquí lo que tiene valor en Cristo es la fe que obra por el amor, ¿no? Pablo dice, hay algo más relevante, más importante que estar discutiendo si eres de la circuncisión o eres de la incircuncisión. Aquí lo que importa, les dijo a los griegos de Corinto, es el guardar los preceptos de Dios, mandamientos de Dios. Y a los de Galacia, que era una región, no era una ciudad, Galacia era una región compuesta por varias ciudades o varios puntos geográficos, les dice lo mismo, pero acá les dice, lo que vale es la fe que obra por el amor. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 11, Colosenses capítulo 2, versículo 11, después de Efesios está Filipenses y enseguida Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice, en él también fuisteis circuncidados, en Cristo, ¿no? En él también en Cristo, dice, fuisteis también circuncidados con circuncisión, pero no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión, dice, de Cristo. No se refiere a la circuncisión que le hicieron a Cristo a los 8 días de nacido, se está refiriendo a la obra de Cristo, al trabajo redentor del Señor Jesucristo. Mediante la obra de Cristo, nosotros, espiritualmente hablando o metafóricamente hablando, se nos quitó ese cuerpo, lo que no servía de nuestro cuerpo, como literalmente en la circuncisión se extraía una parte del cuerpo de la persona. Así también, ahora en Cristo, nosotros, al creer en Cristo, dice Pablo, se nos ha quitado el cuerpo. ¿Qué versículo estoy? En el 11, ¿verdad? Sí. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Al creer en Cristo y al convertirse a Cristo, entonces vino Él y nos transformó, quitó de nosotros lo carnal, lo pecaminoso, es decir, una naturaleza pagana y humana y pecadora, y ahora en Cristo somos distintos. Si volvemos a Efesios,
entonces encontramos que tiene un poco de más sentido lo que Pablo les está diciendo, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ustedes, los gentiles, los paganos, según la carne o en cuanto a la carne, dice, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Como diciendo Pablo, ya no se preocupen. Si llega a venir, ahora, acuérdense que había otro tipo de personas. Estaban los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes, hermanos? ¿Mande? Los judaizantes eran judíos que se habían convertido a Cristo, pero que estaban enseñando que está bien, ya eres creyente, le decían a los judíos, pero a los gentiles, perdón, pero tú como gentil, como pagano, pero ahora dices estar ya en la fe, para que tu salvación sea completa, tienes que guardar preceptos de la ley. Y querían judaizar, es decir, para que un gentil fuese realmente un creyente, parte del pueblo de Dios o de la familia de la fe, debía de convertirse al judaísmo, y del judaísmo entonces tendría efecto la salvación. Ellos decían, no puede ser posible que nosotros como judíos hayamos sido salvos y ustedes como gentiles, creer en Cristo, ya son salvos. No, ustedes tienen que hacerse primero judíos y cumplir con ciertos ritos de la ley de Moisés para que tenga efecto positivo la salvación. Eso es lo que está. Esa es la razón por la cual, hermanos, cuando Pablo les escribió la carta de Gálatas, les escribió a los hermanos de la iglesia, de las iglesias de Gálatas, le dijo, hermano, no puede ser posible que ustedes le hayan prestado su oído, prestado oído a aquellas personas que han venido a decirles, a predicarles otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que es el único evangelio, pero unos lo han pervertido. Porque habían llegado judaizantes a las iglesias de Galacia para decirles, no, la salvación que ustedes tienen no vale. Porque ustedes tienen que hacerse judíos, o por lo menos tienen que someterse a la circuncisión y obedecer ciertos preceptos de la ley para que entonces puedan ser salvos igual que nosotros. Porque la salvación ha sido primeramente planeada para nosotros. Eso decían los judaizantes, ¿no? Entonces Pablo les reprendió a los hermanos de Galacia. No, hermano, ¿cómo puede ser posible que tan pronto como nosotros nos fuimos de allá hayan caído en las garras de esta gente? Ojalá, como decía Pablo, ojalá sean cortados ellos. Así como estaban promulgando la circuncisión, así también ellos ojalá fuesen cortados de la vida de la iglesia, porque no pertenecen ahí. Entonces Pablo dice, ahora ustedes, los efesios, que también eran griegos, ahora ustedes como gentiles no tengan cuidado. Si alguien viene a decirles que la incircuncisión, que son de la incircuncisión, dice, porque en Cristo ya somos iguales. Versículo 12, ya con este termino. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice Juan, en Cristo Jesús. Marca un antes y un después, ¿verdad? Voy a explicar rápidamente el 12 para terminar y continuamos la siguiente semana. Ahora, con este versículo, tanto el 11 como en el 12, Pablo establece que lo que importa es lo que se lleva en el corazón, no en el cuerpo, en este sentido, ¿no? Es la obra de Cristo llevada a cabo en el corazón, en el interior de una persona, y no lo que se ha llevado a cabo en el exterior, como la circuncisión. Versículo 12 dice, entonces, en aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo, vuelve Pablo a mencionar esta frase. Es decir, antes de pertenecer al pueblo de Dios, del cual ahora, o en ese entonces, ya eran parte del pueblo de Dios los hermanos de la iglesia de Éfeso. Es decir, antes de la conversión. En aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando estaban sin Cristo. Y presenta Pablo aquí 4 aspectos muy interesantes. El apartarse, es decir, el no ser salvos en aquel tiempo,
Dice Pablo, número uno, antes de convertirse, estaban sin ¿qué? Estaban sin Cristo, exactamente. ¿Qué dijo Pablo a los griegos de Corinto? En la segunda carta, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estaban sin Cristo, es decir, todavía no habían sido nacido de nuevo. ¿No? Estaban sin Cristo en aquel tiempo. Número uno. Número dos, ¿qué más? ¿Cuál era el estado espiritual de los hermanos antes de la conversión? En aquel tiempo, cuando estaban, número uno, sin Cristo. Alejados de la ciudadanía. Exactamente, estaban alejados. No tenían relación alguna con los judíos. Por lo tanto, no conocían la ley. No conocían la salvación. No conocían al Dios verdadero. Tenían en su corazón conocimiento, porque lo que de Dios se conoce, dice la palabra de Dios en Romanos 1, Dios se los ha manifestado al ser humano, ¿verdad? Pero, dice, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, por ser gentiles, obviamente, ¿verdad? Número uno, número dos. Número tres, ¿qué más? Lejos de la ciudadanía de Israel, ¿qué más? Exactamente, y eran ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, aquí Pablo lo expresó a los pactos de la promesa, pero realmente era la promesa del Mesías. ¿Cuál promesa? La promesa del Mesías. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de la venida del Mesías, ¿verdad que sí, hermano? Isaías, Miqueas, algunos salmos mesiánicos hablaban son mesiánicos que hablaban del Mesías prometido, tanto del nacimiento como del sufrimiento, ¿no? Entonces estaban ajenos a los pactos de la promesa, es decir, eran ajenos a la promesa de que recibirían al Mesías, que vendría el Mesías. Número 3. Número 4, ¿qué más? Sin esperanza. Sin esperanza y sin Dios. Exactamente, estaban sin esperanza y sin Dios. Eso de que no tenían esperanza no quiere decir que no tenían la posibilidad de salvación, no hay que entenderlo así, sino que no tenían en su mente ninguna perspectiva de la seguridad del porvenir, de la vida eterna. La salvación siempre ha estado abierta a todo aquel que cree. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, hermanos, Dios salvó a muchos que se arrepintieron, que no eran judíos? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de Nínive? Cuando Dios envió a Jonás a predicar a Nínive, Nínive era un pueblo gentil. Y Dios tuvo compasión de ellos, y en aquel entonces, cuando Jonás pregonó y predicó el mensaje de arrepentimiento, ellos se arrepintieron, pidieron perdón y Dios los perdonó. Más adelante, ya cuando eran otras generaciones, volvieron a hacer lo malo y Dios exterminó a ese pueblo. Pero Dios los perdonó a gentiles. Es más, Dios llamó, o de la persona, del padre de los judíos, que es Abraham, de donde viene el pueblo judío, ¿qué era? ¿Qué fue? ¿Mande? Gentil, por supuesto. Era de Babilonia, venía de Ur de los caldeos. Ur era una ciudad de Caldea. Caldea era Babilonia, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo judío, vino de un gentil. Y de un babilonio, de Caldea, de donde vienen las religiones de misterio y el paganismo y un montón de situaciones como estas. Así que Pablo les dice a los efesios, que eran gentiles, que no tenían esperanza, no que no tenían, repito, la posibilidad de ser salvos, sino que no tenían en su mente ninguna perspectiva de la seguridad eterna, ¿no? Y sin Dios, esa palabra sin Dios, y aquí terminamos ya, esa frasecita más bien, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La palabra sin Dios fue traducida de una palabra que es ateoi en griego, de donde viene ateo. Teo en griego significa Dios, y el prefijo a es sin Dios. Ateoi significa sin Dios, y fue la palabra que utilizó Pablo y se tradujo sin Dios. Esto no quiere decir que no creían en Dios, los efesios como gentiles, sino que no tenían el verdadero conocimiento de Dios. A eso se refiere. No, que no creían en Dios.
La Biblia dice el necio en su corazón, en el Salmo 54 y el Salmo 13, me parece. Dice lo mismo los dos salmos. El necio ha decidido no creer en Dios. Pero los gentiles de Éfeso, ellos no habían decidido no creer en Dios porque ya eran salvos, eran parte eran miembros de una iglesia establecida. Eran ateos en el sentido de que no tenían el conocimiento del verdadero Dios o el verdadero conocimiento de Dios, hasta que vino el Evangelio a sus vidas. Creyeron y se estableció una iglesia y crecieron. Y era una iglesia muy grande y muy buena. Se dice que Timoteo predicó, estuvo pastoreando en un momento de su vida en Éfeso, posteriormente a su establecimiento, por supuesto. Se dice también que el apóstol Juan estuvo predicando en la iglesia de Éfeso antes, previo a ser desterrado en la isla de Patmos, y cuando Dios le dio la visión al apóstol Juan del libro de Apocalipsis, Apocalipsis es una carta que debía de ser leída, una carta circular que debía de ser leída a las 7 iglesias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía actualmente, y allí estaba Éfeso. La iglesia ya era una iglesia que se había desviado totalmente del tiempo cuando fue establecida y que el apóstol Pablo les escribió. Así que termino, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que Pablo les está trayendo a la memoria a los hermanos de la iglesia de Éfeso cómo eran ellos, cuál era su condición, su estado espiritual, para entonces decirles en el 13, pero ahora en Cristo Jesús. Y esto vamos a verlo la siguiente semana. Esto nos debe de hacer pensar, hermanos, y recordar que en nuestra vida hay un antes y hay un después también, en Cristo. Nuestra vida, la vida del cristiano, del Hijo de Dios, es una ahora y era otra antes sin Cristo. En algunos casos la diferencia es muy marcada por la forma de vida que se llevaba. En otros casos, pues quizás no tanto, pero visiblemente, pero internamente hay un cambio completamente marcado en el corazón de la persona, en la mente, en la visión, en la perspectiva, ¿no? Y gloria al Señor que ahora en Cristo somos nueva creación. No somos judíos físicamente de acuerdo a la carne, dice Pablo, pero lo somos en el corazón, ¿no? Hemos sido marcados por Cristo en el corazón y Él ha quitado de nosotros el cuerpo de muerte. Pablo decía, ¿quién me librará de este maldito cuerpo de muerte? Es decir, se refería a la naturaleza humana que le impelía a pecar. Pues gracias a Dios, hermanos, que hemos sido rescatados cuando más lo necesitamos y que Dios nos ayude a apreciar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos aprendido y recordado de tu palabra, de la obra de salvación, de nuestra condición, de nuestro estado, de nuestra situación sin Cristo y ahora en Cristo. Lo mismo que Pablo les escribió a la iglesia de Éfeso, es lo mismo que nosotros entendemos ahora y la misma situación, tanto en judíos como en gentiles, lo que ha sucedido en su interior de todo aquel que cree. Ayúdanos a apreciar la obra redentora de Cristo en nuestras vidas y los cambios previstos a través de Cristo en nosotros, que podamos reflejarlo y poder vivir en buenas obras, en bien hacer. Despídenos con tu bendición, te agradecemos por estar con nosotros en esta tarde. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de Cristo.